Con 34 años de historia, la Universidad Católica Silva Enríquez ha abierto un camino al mañana de miles de jóvenes. Con el desafío de formar con valores, educar con calidad y atender a las urgencias del país. Con ese compromiso, la Universidad Católica Silva Enríquez ahora forma parte del Sistema Único de Admisión de las Universidades Tradicionales. Universidad Católica Silva Enríquez. Valores, calidad y vocación pública. Muy buenas tardes. Agradecemos a la Universidad Católica Silva Enríquez por su gentil auspicio. Bueno, hoy día entonces vamos a continuar con lo que es la distribución normal. Y en particular hoy entonces lo que vamos a revisar es la distribución normal estandarizada, que tiene relación entonces estricta con lo que veíamos la clase pasada, que era justamente la distribución normal. Vimos a grandes rasgos las características de la distribución normal, de qué se trataba, cómo era la campana de Gauss, y también vimos que dependía principalmente de dos parámetros, que eran por un lado la media y por otro la desviación estándar, y cómo esto afectaba entonces a la forma de la curva y a la ubicación también de esta campana de Gauss. Y vimos también algún cálculo aproximado bajo la curva mediante rectángulos, y dijimos que había otra forma de hacerlo, que no fuera mediante la integral, que era utilizando las tablas, que es justamente el propósito principal de esta clase. Definir la función de distribución acumulada y calcular probabilidades en intervalos de distribución normal. ¿Ya? Entonces ese va a ser el propósito principalmente hoy día, poder utilizar las tablas de distribución de probabilidad. Y comenzamos entonces revisando un poco esta fórmula que habíamos visto en la clase pasada. La distribución normal tenía como función de densidad de probabilidad esa expresión. Y dijimos, para su preocupación, de que esta fórmula no era ni siquiera necesaria conocerla, más bien poder visualizarla a grandes rasgos, pero que no la íbamos a utilizar directamente, sino que, como vimos, teníamos dos cosas que hacer. Una era la posibilidad de usar los rectángulos para aproximar, y la otra, que es lo que vamos a hacer hoy día, que era utilizar las tablas para sacar estas probabilidades. Ahora, esta es la expresión de la función de densidad. Por lo tanto, la función de distribución acumulada va a corresponder a la expresión que ven ahí. O sea, básicamente la integral de esta expresión. Y antes de que quieran tirar todo por la borda y que digan, ya no puedo hacer nada, el mensaje es justamente el contrario. El mensaje es, a pesar de lo difícil que se ve esa fórmula, hay una manera mucho más sencilla de trabajar con esto, que es lo que vamos a revisar hoy. Y esto tiene que ver justamente con que existen tablas que tienen consignadas las distintas probabilidades para ciertos intervalos. Pero, como pueden haber infinitas distribuciones, según cuánto valga mu y sigma, se va a utilizar una tabla para la distribución normal estandarizada. Es decir, yo tengo infinitas posibilidades para armar una distribución normal. Puede ser, por ejemplo, una distribución normal con media 1, desviación 0, una distribución normal con media 2, desviación 0,8, con media 7 distribución y desviación 1,4, y así podemos ir variando tanto como queramos los parámetros, y por ende podrían haber infinitas formas de distribuciones, lo que equivaldría a infinitas tablas. Como esto no es práctico, se estandariza la función de distribución mediante las tablas, que nos permiten entonces calcular para todas las probabilidades mediante cierto proceso que vamos a revisar hoy día. Y la parte fundamental de este proceso es la tipificación. Ya habíamos visto en la clase de distribución binomial cómo se hacían ciertas correcciones y cómo nos quedaba una fórmula muy parecida a la que vemos acá. Y la tipificación entonces, ¿qué es lo que hace? Bueno, dada una variable aleatoria x que sigue una distribución normal de media mu y desviación estándar sigma, va a existir un valor z tal que hacemos lo siguiente. X entonces es mi variable aleatoria, la que está definida según el contexto. Mu es la media de los valores que toma x, y sigma es la desviación estándar de los valores que toma x. Cuando yo a un x le resto la media y lo divido por sigma, lo que estoy haciendo es tipificando esa variable. Y normalmente llamamos a esa variable tipificada z. Y con este valor nosotros vamos a poder buscar en la tabla la probabilidad correspondiente, que es lo que vamos a ir haciendo entonces esta clase. ¿Ya? Pero esta expresión entonces es muy importante conocerla muy bien,
conocerla sin problemas y saber qué significa cada uno de estos valores para después poder reemplazar sin problemas. Entonces, esta variable aleatoria z también distribuye normal. Dado los cambios que le hicimos, no va a haber problema entonces, y esta variable z sigue siendo de distribución normal, pero la gracia es que tiene una media igual a 0 y una desviación estándar igual a 1. Entonces podemos decir que z distribuye normal con media 0 y desviación estándar 1. Esta va a ser justamente entonces la distribución normal estandarizada, y está estandarizada o tipificada cuando la media es 0 y la desviación estándar es 1. Esas dos son las características fundamentales para que la distribución normal sea estandarizada. Cuando es estandarizada, vamos a poder ocupar las tablas que vamos a ver a continuación sin ningún problema. Para esta variable entonces existen las tablas de distribución normal estandarizada o tipificada, que es esta que vemos acá. Esta particularmente la elegí porque es la que entra directamente en la PSU. De todas formas hay muchas tablas. De hecho, esta es una especie de resumen de una tabla mucho más extensa, que de todas formas vamos a revisar más en detalle en la próxima clase. Pero como les digo, voy a revisar primero esta por dos razones. Una, que es un resumen de la otra tabla que es mucho más extensa, más detallada. Y por otro lado, porque es la que entra en la PSU. Entonces, a modo de urgencia, vamos a revisar primero esta y después ya entonces entramos en otras tablas más grandes. Ya ahí tenemos entonces, para poder ir identificando desde ya qué significa cada uno. Bueno, tenemos en primer lugar entonces la distribución normal. Tenemos por un lado la variable z, ¿cierto? Que es la variable que acabamos de construir mediante la tipificación. Estos son los posibles valores que podría tomar z. Obviamente z puede tomar infinitos valores, pero esta tabla está construida para ciertos valores. Y aquí, en particular, como les digo, es un resumen. Por eso aparecen tan pocos de los infinitos que hay. Aparecen solamente estos, principalmente ligados a las probabilidades que suelen ser muy típicas. Vamos a ir viendo entonces cómo interpretar esto para poder usarlo en el cálculo de algunos ejercicios. Entonces, varias preguntas que tenemos que ir respondiendo. ¿Cómo se utiliza esta tabla? ¿Es la única tabla que puede existir? ¿Qué relación tiene esta tabla con el gráfico? Y la típica pregunta que me hacen muchas veces es: ¿puedo comprar pan con ella? Bueno, la verdad es que esta clase vamos a trabajar principalmente con las tres primeras preguntas y la última la pueden responder ustedes al final de la clase, si es que pueden o no pueden. Esta tabla entonces nos permite calcular la probabilidad aproximada. Ojo, esta parte es muy importante. Es la probabilidad de que z sea menor o igual a un valor específico. Es muy importante que sea entonces de esa forma, menor o igual. ¿Por qué? Porque vamos a ver después que en algunas preguntas que nos preguntan por un mayor que, un igual que, tiene que ser menor. Menor o menor igual. Vimos la clase anterior que menor o menor igual era lo mismo, porque de un valor específico no importa, ¿ya? Entonces por eso si yo pongo menor o pongo menor o igual, va a ser la misma probabilidad, porque la probabilidad de que tenga un valor específico es 0. Entonces, si z tiene una distribución normal estandarizada y estamos calculando esta probabilidad, vamos a poder usar esta tabla, ¿sí? O una tabla de este estilo. Por ejemplo, si les preguntaran ¿cuál es la probabilidad de que z tome un valor menor o igual a 1,28? Así, sin mucho contexto, directamente eso, para partir de a poco. ¿Cuál es la probabilidad de que z sea menor o igual a 1,28? ¿Cómo hacemos esa pregunta? La probabilidad de que z sea menor o igual que 1,28 está escrito ahí, ¿sí? Esa es la forma algebraica de escribirlo. Y va a ser igual a, vamos, lo que está dentro del paréntesis, lo quieren ver así, lo que está dentro del paréntesis, ese número lo vamos a buscar a la tabla en la primera columna, que es el valor de la variable. Vemos que ahí está el 1,28 y vemos que la probabilidad de que mi variable aleatoria sea menor o igual a 1,28 es 0,9. Por lo tanto, lo que me están preguntando a mí tiene una probabilidad de 0,9. Y eso es, en términos de porcentaje, un 90%. Es decir, la probabilidad de que z tome un valor menor o igual a 1,28 es de un 90%. Entonces,
un par de conclusiones previo a seguir avanzando. Primero, cuando nos preguntan la probabilidad de que cierta variable tome un valor menor o igual a, ese valor lo buscamos en la primera columna. Y segundo, puede que ya se hayan dado cuenta que estos valores no pueden ser muchos, dado que la tabla es limitada. Por ejemplo, si les preguntaran la probabilidad de que z sea menor o igual a 700. Entonces aquí no está el 700. Pero también tiene que ver con que si nos fijamos en esta gráfica, el 700 está muy a la derecha, o sea, una probabilidad prácticamente nula de que dé justo 700. Y si abarcamos todos los valores hasta el 700, posiblemente es casi el 100% de la probabilidad. Y por lo mismo, entonces, usualmente los valores que se van a estar preguntando son los que aparecen en la tabla. Entonces, si no aparece, también podemos hacer un juego ahí de cómo ir buscando valores entre medio, que están un poco más alejados, pero vamos de a poco. Entonces, como les decía, la observación importante es que debemos cuidar que la probabilidad que estamos buscando sea de esta forma. Un z menor o igual a un valor constante. Insisto, puede ser menor o igual o simplemente menor, pero que un valor, ¿sí? O sea, más que nada preocuparse de que no diga mayor que. Ejemplo, ya vamos a algo un poco más concreto para poder trabajar con esta tabla. En cierta localidad se han registrado temperaturas mínimas que siguen una distribución normal. Si la media es 5 grados Celsius y la desviación estándar es igual a 0,4 grados Celsius, ¿cuál es la probabilidad de que la siguiente mínima sea menor a 5,8 grados Celsius? Desde aquí ya esto puede parecer chino. Y es importante que ustedes, como ya hemos visto, son 4 grandes pasos que realizamos para poder resolver un problema. De estos 4 pasos, el primero es entender qué dice el enunciado y cuál es la pregunta. Acá la pregunta es clara porque está entre signos de interrogación. Pero lo que es clave es entender muy bien todo el contexto. Y como les decía, es muy importante que ustedes sepan identificar en qué etapa del problema están, en qué etapa del problema se quedan pegados, les cuesta más. Y si ustedes tienen problemas al identificar o contextualizar, al entender el enunciado, entonces deténganse en esa parte, no sigan avanzando, deténganse ahí y denle vueltas hasta que lo entiendan. Y como ya he dicho muchas veces, es práctica, es mucha práctica de ir leyendo los problemas, después a lo mejor ver ejemplos donde se resuelven, pero primero entendiendo bien qué dice el problema, porque si yo no entiendo esa parte, después todo lo que haga como desarrollo puede que no tenga ningún sentido y estén perdiendo el tiempo. Vamos entonces justamente con esa primera etapa, entender el problema. Tenemos entonces una localidad, una ciudad, un pueblo, como quieran, en donde ahí se están registrando temperaturas mínimas. Por lo tanto, mi variable, x, va a ser temperaturas mínimas. Después nos dicen, la media de esta distribución es 5, la desviación estándar es 0,4. Nos dan dos valores cruciales para poder hacer los cálculos. Y la pregunta entonces, ya que tenemos los datos, es ¿cuál es la probabilidad de que la siguiente mínima sea menor a 5,8 grados Celsius? A la larga nos están preguntando la probabilidad de que x sea menor a 5,8. Toda esa transformación que yo estoy interpretando no es necesariamente sencilla de hacer. Para quienes lo pueden hacer directamente, perfecto, porque ya tienen un gran paso avanzado. Para quienes no, darle el tiempo suficiente, porque insisto, no es algo que uno aprenda a hacer de la noche a la mañana. Es algo que toma tiempo, toma práctica, tienen que dedicarse lo suficiente. Entonces vamos con el desarrollo. Para hallar entonces esta probabilidad, consideramos la variable aleatoria x, que en este caso es temperatura mínima. Esa va a ser mi variable. Y como les decía entonces, más bien como dice el enunciado, x distribuye normal con media 5 y desviación estándar 0,4. Siempre, primero va la media y segundo va la desviación estándar. Y aquí en paréntesis, hay algunos casos o algunas fuentes en el que ponen media, coma, varianza en vez de desviación estándar. Tienen que asegurarse muy bien en sus clases cómo lo están revisando. Si lo están revisando con desviación estándar o con media. Yo lo estoy revisando con desviación estándar también, porque en general así lo plantea el programa del ministerio y en la PSU también se ve así, ¿ya? Pero insisto que hay algunas fuentes que utilizan varianza en vez de desviación estándar.
Por ahora, yo de aquí en adelante siempre voy a trabajarlo con desviación estándar, pero para que estén claros con esa diferencia. Entonces, ahí, para poder utilizar la tabla de probabilidad recién vista, tipificamos la variable x mediante la expresión z igual a x menos mu partido por sigma. Y aquí empezamos a notar que va a haber un cierto proceso regular en cómo vamos a resolver este tipo de problemas. Primero, identificamos la variable, en este caso, temperatura mínima. Segundo, identificamos la media y la desviación estándar. Acá está explícito. Tercero, tipificamos la variable. ¿Cómo tipificamos? Siempre usando esa fórmula. Y ojo, porque lo que suele olvidarse es cuál va primero, x o mu. X menos mu. Que no se les olvide eso porque es muy importante que sea en ese orden específico. Recuerden que es x la que estamos corrigiendo, según lo que vimos hace algunas clases, y a x se le resta el mu para corregirlo. Tipificamos entonces. La fórmula es x menos mu partido por sigma. Mu vale 5. Sigma vale 0,4. Esos van a ser mis valores entonces. Y ahora yo digo, x es la temperatura mínima. En este caso me están preguntando por la probabilidad de que la siguiente mínima sea menor a 5,8. O sea, me están pidiendo que x sea igual a 5,8. O sea, menor que 5,8. Pero yo estoy buscando específicamente entonces, para el valor de x, 5,8. Para ese valor voy a tipificar. Entonces reemplazo. X lo reemplazo por 5,8. Hago la resta de división. Me queda 0,8 dividido 0,4 y eso me da 2. Z es igual a 2. Es decir, en este caso, cuando x vale 5,8, z vale 2. Una vez que hacemos la transformación, cumplimos ya entonces con la tipificación, vamos al siguiente paso. Siguiente paso, z es igual a 2. La pregunta que me están haciendo es, ¿cuál es la probabilidad de que x sea menor a 5,8? Equivale a decir, ¿cuál es la probabilidad de que z sea menor a 2? Y entonces, como está la pregunta justamente como la necesitamos, menor a algo, buscamos ese 2. Ese 2 yo lo busco en la primera columna, veo que la probabilidad es 0,977 y esa es mi respuesta. 0,977 o en términos de porcentaje, 97,7%. Ya ahí está la lista. Después obviamente queda redactar la respuesta, que sería la probabilidad de que la siguiente mínima sea menor a 5,8 grados Celsius es de un 97,7%. O sea, es bastante probable que esto ocurra. ¿Sí? Entonces, reitero los pasos. Primero entender el problema. Desde ahí podemos identificar la variable. ¿Cuál es la variable? La podemos llamar x. Después, lo que hacemos es buscar la media y la desviación estándar. Las identificamos sin problemas para poder diferenciarlas, las escriban si es necesario para que no se les olvide. Después tipificamos usando esta fórmula. Una vez que tipificamos, encontramos el valor de z. Y una vez que tenemos el valor de z, lo buscamos en la tabla y encontramos la probabilidad. Y ahí podemos responder a nuestra pregunta. Entonces, ese es básicamente el ejemplo general que hay que manejar. Normalmente las preguntas no distan mucho de esta complejidad. En general, las preguntas son bastante similares a esto, cambiando el contexto. ¿Por qué? Porque se entiende poco. Como les digo, es normal no entender a la primera. Es normal demorarse con entender estos conceptos porque es bastante distinto a lo que estamos acostumbrados a ver. Pero por lo mismo requiere más tiempo. Y es tiempo que hay que darle para poder comprenderlo sin mayores dificultades. Entonces también tenemos algunas propiedades de la distribución normal estandarizada. Para revisar estas propiedades hay que recordar dos cosas que son fundamentales. Primero, la curva es simétrica respecto a mu igual a 0. En este caso es mu igual a 0 porque es una normal estandarizada. Eso lo vimos en la clase pasada, que es la campana de Gauss es una curva simétrica respecto a mu. En este caso mu es igual a 0 porque es estandarizada. Y por otro lado, que ocurre en toda distribución normal, en toda distribución de probabilidades de hecho, el área bajo la curva es igual a 1. Vimos también por qué, y tenía que ver con que la suma de todas las probabilidades bajo el área
tiene que ser igual a 1, porque estoy sumando todos los casos posibles. Y eso me da un 100%. Teniendo esas dos cosas en cuenta, revisamos las propiedades que vamos a ir ocupando. Primera propiedad. La probabilidad de que z sea mayor o igual a a es igual a 1 menos la probabilidad de que z sea menor o igual que a. Primero hay que entender qué significa eso. Y una vez que entendemos qué significa, hay que ver si ustedes son capaces de ver el por qué. Y la gracia de estas tres propiedades que gráficamente son muy fáciles de observar. Bueno, no sé si fácilmente, pero se puede ver gráficamente por qué se cumplen estas propiedades. La primera nos dice la probabilidad de que z sea mayor o igual que a. O sea, si tengo a aquí, desde ahí en adelante, lo que está en blanco, me están diciendo que esa probabilidad de lo que está en blanco es igual a 1 menos todo lo que está aquí en gris. ¿Por qué podría ser eso? Porque podría lo que está en blanco ser igual a 1 menos todo lo que está en gris. Y la respuesta tiene que ver con lo que les acababa de mencionar. Entre el menos infinito y el a tenemos la probabilidad de que x sea menor o igual que a. Y desde a hasta el infinito tenemos la probabilidad de que x sea mayor o igual que a. Y todo el área bajo la curva es igual a 1. Por lo tanto, la probabilidad de que x sea menor o igual que a más la probabilidad de que x sea mayor o igual que a, si sumamos esas dos cosas, esas dos probabilidades, me tiene que dar 1. Por lo tanto, si yo a 1 le resto esa probabilidad, necesariamente me da la que falta. ¿Sí? Entre las dos suman 1. Entonces, si yo a 1 le resto 1, me va a quedar la otra. Y esto entonces, como les digo, es importante como propiedad, porque la tabla, si se acuerdan, tiene solamente para probabilidades de z menor o igual que. Entonces, si nos preguntaran por una probabilidad z mayor o igual que, usamos esta propiedad y así podemos calcularlo sin problemas. Vamos a irlo viendo con ejemplos numéricos de todas formas. Segunda propiedad. La probabilidad de que z sea menor o igual que menos a es igual a la probabilidad de que z sea mayor o igual que a. Entonces, básicamente nos están diciendo que si tengo por un lado el menos a y por otro la, van a ser entonces probabilidades asociadas al mayor que y al menor que de la siguiente manera. Tenemos ahí entonces la probabilidad de que sea menor que a es todo lo que está desde el menos a hacia la izquierda. La probabilidad de que sea mayor que a es de lo que está desde la hasta la derecha. O sea, las dos colas que vemos ahí entonces. Esa cola de aquí y esa cola de acá de la curva. ¿Qué relación hay entre a y menos a? Son simétricos respecto a 0. Es decir, la distancia entre 0 y a es la misma que hay entre 0 y menos a. Y como la curva es simétrica respecto a 0, entonces esta cola tiene un área igual a esa cola. ¿Ya? Eso es básicamente lo que nos está diciendo esta propiedad. Que lo que hay desde el a para adelante es igual a lo que hay desde el menos a hacia atrás. ¿Cuándo lo vamos a utilizar? Tenemos dos formas de utilizarlo. Una es directamente cuando dice z mayor o igual que a, pero que está asociada a la que vimos recién. Y la otra es cuando nos preguntan por valores negativos. Usualmente las tablas de probabilidades están solamente hechas para valores positivos. Y la idea es entonces que si a mí me dan un valor negativo, lo puedo transformar de esta manera. Otra forma de verlo también es que si yo tengo la probabilidad de que z sea mayor o igual que menos a, o sea, desde el menos a hacia adelante, va a ser igual a la probabilidad de que z sea menor o igual que a, o sea, desde el a hacia atrás. Y es básicamente la misma idea. Ahora a todo esto le quité la cola de la izquierda y me dio esa probabilidad, que es la primera que aparece. Y la de abajo es a toda la curva le quité la cola de la derecha. Y como esas dos colas son iguales, le quité lo mismo básicamente y por eso la probabilidad sigue siendo igual. Insisto, estas propiedades tienen que ver con el hecho de que la curva es simétrica. Y es simétrica justamente respecto al 0. Por lo mismo, el a y el menos a son simétricos entre sí respecto a la media, que es este 0. Y allí tenemos entonces la segunda propiedad,
y la podemos ver de ambas formas. Voy a ir viéndolo con ejemplos, por si están en verdad muy confundidos, vamos a verlo con ejemplos numéricos para que sea más concreto. Tercer ejemplo, la probabilidad de que x sea mayor o igual que b y menor o igual que a, o sea que esté entre dos valores, va a ser igual a la probabilidad de que x sea menor o igual que el más grande, menos la probabilidad de que x sea menor o igual que el más chico. O sea, cuando nos preguntan por la probabilidad de que x esté entre dos valores, eso no aparece en la tabla. En la tabla solamente aparece cuando z es menor o igual que un valor, no entre dos valores. Entonces, ¿qué hacemos? Transformamos en dos probabilidades que sí estén en la tabla. ¿Cómo ocurre esto? Bueno, básicamente lo que me están pidiendo es la probabilidad de que x esté entre b y a, ¿sí? Con a mayor que b. Entonces, me están pidiendo esa área de ahí, entre a y b. Y lo que hay que hacer entonces es pensar, si yo tengo toda el área hasta el a y le resto toda el área hasta el b, me va a quedar justamente el cacho que sobra, que es este de acá. O sea, si tomo todo esto y le resto esa parte de ahí, me queda justamente eso. Y por eso entonces, si resto esas dos probabilidades, me da justamente la que aparece acá arriba. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos las tres propiedades que vamos a utilizar en el cálculo de las probabilidades. Y ahora entonces pasamos a algunos ejemplos numéricos para que esto sea más concreto. Ejemplo. Y este es el ejemplo que vamos a trabajar básicamente con tres preguntas distintas. Se estudia la masa de diferentes cargas a embarcar. La media de estas cargas es de 500 kilogramos, con una desviación estándar de 30 kilogramos. Si la masa distribuye normal, ¿cuántas cargas tienen una masa? Y hay tres preguntas. ¿Cuántas cargas tienen una masa menor a 520 kilogramos? ¿Cuántas cargas tienen una masa mayor a 558,8 kilogramos? ¿Y cuántas cargas tienen una masa entre 538,5 y 569,5 kilogramos? Entonces, a partir de esto, vamos a trabajar las propiedades y el uso de la tabla de distribución normal estandarizada. Primera pregunta. Decía, con estos datos, vamos a ir de a poco primero, entendamos bien el contexto. Tenemos entonces en este caso que la variable aleatoria x va a ser la masa de estas cargas, ¿sí? La media, mu, es igual a 500 y la desviación estándar, sigma, es igual a 30. Y la primera pregunta es cuál es la probabilidad de que, o sea, más bien cuántas cargas. Y como eso se va a calcular con probabilidades, lo vamos a hacer de la siguiente forma. De que las cargas tengan menos de 520 kilogramos. Entonces primero, como les decía, la variable aleatoria va a ser x, que es la masa de una carga, ¿sí? Esa es la variable aleatoria. Y cumple con que x distribuye normal con media 500 y desviación estándar 30. Si quieren, aquí tal un poco lo mismo esto, pero si quieren poner siempre punto y coma es mejor, porque a veces la desviación estándar o incluso la media pueden ser decimales, para que no se confunda. Una vez que identificamos x y los valores de mu y sigma, el siguiente paso es tipificar la variable x, de modo entonces de poder utilizar la tabla de probabilidades. Y recordamos entonces que la tipificación se hace mediante la expresión x menos mu partido por sigma. En este caso, x menos 500 partido por 30. En este caso, el valor de x, el que estamos buscando, es 520, porque esta es la pregunta, que una forma fácil de identificarlo, el que está en la pregunta es el valor de x que estamos buscando. Por lo tanto, el valor de z que necesitamos es aquel que se obtiene al reemplazar x por 520, mu por 500, que es la media, y sigma por la desviación estándar, que es 30. Y nos queda entonces 520 menos 500 partido por 30, que sería 20 partido por 30, y si hacemos la división nos da aproximadamente 0,67. Y, coincidencia, 0,67 es uno de los valores que aparece en nuestra tabla. Entonces ese valor de z lo buscamos en la primera columna, 0,67. Vemos que la probabilidad asociada es 0,749. Entonces la probabilidad
de que z sea menor o igual a 0,67 es igual a 74,9%. Terminando la respuesta, significaría que de todas las cargas, un 74,9% se esperaría que tenga una masa menor a 520 kilogramos. ¿Ya? Recordemos entonces que los 520 kilogramos están asociados a la variable z igual a 0,67. ¿Sí? Mediante la tipificación. Entonces ahí encontramos nuestra primera respuesta. Bueno, vayan preguntando si es que algo no se entiende para aclararlo a tiempo, pero el proceso, como les digo, es básicamente el mismo todo el rato. Segunda pregunta. Ahora, ¿cuántas cargas tiene una masa mayor a 558,8 kilogramos? Nuevamente lo que podemos hacer es, ya tenemos identificado X, que es la masa de las cargas. Tenemos identificada la media, que es 500, y la desviación estándar, que es 30. Z entonces, al tipificar este valor de X, va a ser, reemplazamos X por 558,8, le restamos mu, dividimos por sigma. La resta me da 58,8 y al dividir por 30 eso da 1,96. No es coincidencia de nuevo entonces que el 1,96 está justamente en nuestra tabla. La buscamos en la primera columna y eso nos da entonces una probabilidad de 0,975. Entonces, lo que obtenemos es que si yo reemplazara directamente, la probabilidad sería 0,175. Pero, como dice ahí, ojo, porque la pregunta es una masa mayor a 558,8. Y ya esta tabla está hecha para menor que, no mayor. Por lo tanto, hay que hacer una transformación. Tenemos que pasar de esta probabilidad que nos están preguntando, la probabilidad de que X sea mayor a 558,8, a algo que tenga un menor que. Y para eso están entonces las propiedades. Las propiedades me dicen que cuando yo tengo un mayor que, una forma de transformar eso es 1 menos la misma probabilidad, pero ahora en vez del mayor, un menor. Ese es el gran cambio que hacemos usando la primera propiedad que revisamos. Y ahora sí, yo tengo que la probabilidad de que Z sea menor o igual que 558,8, eso sí aparece en la tabla porque en la tabla aparecen valores tales que nos preguntan la probabilidad de un Z menor o igual que algún valor específico. Teniendo esto entonces, reemplazamos los valores. La probabilidad de que Z sea menor a 1,96 es 0,975. Y entonces, al hacer la resta, nos da 0,025, que es un 2,5%. Sé que esto se ve complejo, que parecen muchos cálculos, pero si le dan un par de vueltas, de verdad que es el mismo proceso todo el rato. Paso 1, identificar cuál es la variable X. Paso 2, identificar media y desviación estándar. Paso 3, tipificar la variable. La fórmula siempre es X menos mu partido por sigma. Paso 4, buscamos el valor de Z en la tabla. Y tenemos ojo solamente de que la probabilidad que están preguntando sea menor que. Si no es menor que, transformamos según las propiedades para calcular sin problemas. Pero es básicamente eso. Tercera pregunta. ¿Cuántas cargas tienen una masa entre 538,5 y 569,5? Ya se habrán dado cuenta que esos valores que aparecen están elegidos a propósito para que den alguna de las tablas. Y es lo que usualmente va a suceder. Notamos entonces que en esta ocasión la probabilidad consultada es la probabilidad de que X esté entre 538,5 y 569,5. Pero, como hemos visto, en la tabla no aparecen directamente probabilidades entre dos rangos. Aparecen probabilidades de valores de un Z menor o igual a otra cosa, no entre. Entonces tenemos que transformar. ¿Cómo? Usando las propiedades. La tercera propiedad nos permitía entonces reescribir esta probabilidad. ¿Cómo? Bueno, básicamente tomamos la probabilidad completa. X está entre estos dos valores. Siempre es la probabilidad de que X sea menor que el mayor menos la probabilidad de que X sea menor que el menor. ¿Sí? Y nos queda entonces de esa forma.
Una vez que transformamos así, ahora sí podemos calcular, tenemos dos probabilidades que podemos calcular por separado, como ya lo hemos visto. Entonces, ahora podemos usar la tabla de probabilidades, primero tipificando el valor para cada variable de x. Tenemos este valor de x y este valor de x. Y lo hacemos entonces tipificando. Tipificamos. x1 vamos a llamar a el 538,5 y x2 voy a llamar a 569,5. z1 entonces está asociado a x1. Hacemos la resta y dividimos y eso da aproximadamente 1,28. En z2 utilizo x2, 569,5 menos mu partido por sigma. Y eso me da, al resolverlo, aproximadamente 2,32. Nuevamente, ambos valores, coincidentemente, van a aparecer en la tabla. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Con los valores de z1 y z2, dijimos que la primera probabilidad de que x fuera menor que 538,5 va a ser igual a la probabilidad de que z sea menor a 1,28. Y la segunda probabilidad de que x sea menor que 569,5 va a ser igual a la probabilidad de que z sea menor que 2,32. Y al hacer eso entonces, podemos buscarlo directamente en la tabla. Para z1, 1,28 buscamos, ahí está el 1,28, la probabilidad es 0,9. z2, 2,32, buscamos 2,32, probabilidad 0,99. Reemplazamos esta probabilidad, que es la que utilizamos la propiedad para poder separarla, nos queda de esa forma. La primera entonces, si cambiamos x por z, en vez de 569,5 cambia a 2,32, según la tipificación. Y en vez de esto entonces nos queda el 1,28. Esa probabilidad vimos que era 0,99. Ojo ahí con los reemplazos, no confundirse cuál va en cuál lugar. Y bueno, necesariamente si es probabilidad no puede dar las negativas, así que eso también igual les va a dar una pista. Asegúrense de verificar, recuerden que paso final es verificar y responder. Y nos queda entonces 0,990 menos 0,9 y eso me da 0,09, que es un 9%. Por lo tanto, pensaríamos que un 9% de las cargas van a tener una masa entre 538,5 y 569,5 como valor esperado. Esto es solamente probabilidad, así que no podemos asegurar nada. Pero nos sirve sí para poder tener mayor claridad de qué va a ocurrir. Que de hecho es una de las cosas que vamos a ver más adelante. Segundo ejemplo. Como conclusión del ejemplo entonces, tenemos este contexto en el que la probabilidad entonces, o más bien la cantidad de cargas que tuvieran una masa menor a 520 kilogramos era un 74,9%, mayor a 558,8 era 2,5% y entre 538,5 y 569,5 9%. Pongo los tres valores juntos ahora para poder hacer un pequeño análisis. Es importante tener bien claro de los números que estamos trabajando, no solamente dar una respuesta pero no entender lo que está ocurriendo. Creo que es claro ver cuál es mayor ahí. La pregunta es ¿por qué? Claramente la probabilidad de que sea menor a 520 es mayor a la de B y C. ¿Por qué? Bueno, tiene que ver justamente con los valores de la media y la desviación estándar. La media es 500, la desviación estándar es 30. Si se acuerdan de la clase pasada, vimos que una de las propiedades de la distribución normal es que cuando teníamos mu más sigma menos sigma, había un 68% de los casos en ese rango. En este caso sería entre 530 y 470. Entre 470 y 530 hay un 68%. Y aquí entonces estamos preguntando menor a 520. Y estamos tomando entonces gran parte de los datos. Y como es menor a 520, es todo lo que es menor a 520, desde el 0 hasta el 520. Por eso entonces es una gran probabilidad. Por otro lado, en que sea mayor a 558,8, si nos fijamos, es cercano a 560. O sea, cercano a lo que sería 500 más 2 sigmas.
Y eso ya está bastante lejos. Si recordamos, bajo el área, entre mu más 2 sigmas y mu menos 2 sigmas, bajo esa área la probabilidad era de un 95%. O sea, nos quedaba solamente un 5% afuera, que es un 2,5 acá y un 2,5 al otro lado. Y por eso entonces la probabilidad es tan cercana al 2,5%, porque básicamente estamos tomando esos dos cachitos extras, pero estamos tomando solamente el del lado derecho. Y en el último caso, que es entre 538,5 y 569,5, estamos en un rango de la parte chica de la cola. Y por eso entonces el rango también es bastante acotado. Dentro de la curva de Gauss, estamos en la parte entonces, como les decía, de la cola más pequeña, por eso el 9% que es mucho más pequeño. Entonces, otro análisis que a lo mejor se están haciendo, y si no, siempre hay que hacerse las preguntas pertinentes. ¿Es posible que al tipificar una variable, esta quede negativa si es que originalmente podía tomar solo valores positivos? Que la pregunta es básicamente, si yo tengo una variable x que puede tomar solo valores positivos, por ejemplo, en el caso anterior vimos recién que x eran las masas de las cargas. Como son masas, no pueden ser negativas. ¿Es posible que si yo tipifico una variable que solo puede ser positiva, me dé negativo? ¿Y qué significa eso? Bueno, por ejemplo, si tipificamos el x igual a 450, me va a dar un z igual a menos 1,67. ¿Pero cómo? ¿Cómo va a ser una variable negativa si estamos hablando de masas? Bueno, justamente ese es el punto. X representa masas, pero z ya no está representando directamente masas. Lo que está representando es una variable tipificada de estas masas. Y a grandes rasgos, básicamente, x es el que está más asociado al problema, mientras que z está más asociado a la tabla. Y obviamente tienen esos dos valores que ser coherentes y hablar de lo mismo, pero están en lenguajes distintos. Por lo mismo, entonces, sí puede ocurrir que z sea negativo, aunque x solo tome valores positivos. Y como les digo, la interpretación final es la que cuenta, porque cuando yo calculo esta probabilidad, me va a dar positivo y voy a reinterpretarlo para un x igual a 450. Y aquí entonces, por ejemplo, para un z negativo, podemos ocupar la segunda propiedad de que z sea menor que, por ejemplo, menos 1,67, y podemos transformar el positivo según la propiedad que revisamos. Entonces, para responder a ¿la masa puede ser negativa? No, pero z no está representando directamente masas. Por eso entonces no hay problema. A modo de resumen, vi básicamente un gran ejemplo con 3 preguntas. Vamos a ir viendo de a poco. Ya la siguiente clase es solo de ejercicios, pero en esta clase quise ir más lento con solo una pregunta, justamente para poder aclarar lo más posible. Sé que este tema es complejo y por lo mismo voy a seguir revisándolo en detalle, poco a poco, y viendo todas las dudas que pueden ir surgiendo. Como resumen entonces, se tipifican las variables para poder utilizar una tabla de probabilidades de la distribución normal estandarizada. Es decir, yo tengo una x que está con el contexto, pero como calcular el área bajo la curva significa ocupar una integral, no quiero hacer eso o no puedo hacer eso. Entonces lo que voy a hacer es usar una tabla de distribución normal estandarizada. Para usar estas tablas necesito un z que está tipificado. ¿Cómo tipifico? Según esta expresión, x menos mu partido por sigma. Si no tipifico, no puedo usar entonces la tabla de tipificación. Y entonces en la tabla es importante de que siempre la probabilidad que estoy buscando es un z menor que a o menor o igual que a. Si aparece otro símbolo como el mayor que, entonces hay que hacer algunas transformaciones según las propiedades que revisamos para poder calcular esas probabilidades. ¿Sí? Entonces, queda la invitación hecha para la siguiente clase, que ya es el día jueves, martes 19. No vamos a hacer clase ese martes para que puedan disfrutar tranquilos. Lo hacemos por ustedes. Y volvemos el jueves entonces con la siguiente clase, que como les digo es principalmente ejercicios de esta unidad. Ahí entonces aprovechar también de hacer las dudas
para poder responderlas. Obviamente vamos a ir en detalle para poder ir trabajando en torno a esto. La siguiente clase es intervalos de confianza y la que viene es de ejercicios. Entonces nos queda una clase más de contenido y ya la siguiente de ejercicios, ejemplos para poder ir resolviendo. Y antes de terminar, me preguntan, cuando z es 1 menos 1,67, ¿se ocuparía z mayor o igual que 1,67? Según, en este caso, no hay ningún contexto, porque yo estoy preguntando para x igual a 450. Técnicamente, la probabilidad de que x sea igual a 450 es 0, porque no puede tomar valor específico. Por eso la tipificación era solamente esto. Si la probabilidad dijera, ¿cuál es la probabilidad de que x sea menor a 450? Claro, al hacer la transformación me quedaría, ¿cuál es la probabilidad de que z sea menor a 1,67? Como no están los negativos en las tablas, tendría que ser la probabilidad de que z sea mayor que 1,67, como bien dice ahí Benjamín. Y habría que hacer otra transformación porque mayor que no podemos ocuparlo. Entonces nos quedaría 1 menos la probabilidad de que z sea menor que 1,67. Son varios pasos y eso justamente lo vamos a ir trabajando ya en las siguientes clases. Porque es lento al principio, pero es práctica, en verdad es pura práctica, y una vez que uno se acostumbra se da cuenta que no es nada de otro mundo. Muy por el contrario, es solo saber interpretar las tablas y obviamente entender muy bien el contexto. Nos vemos entonces el próximo jueves. Descansen para este 18, no sé cuándo van a ver el video, si lo están viendo ahora. Pásenlo bien, cuídense y nos vemos entonces el próximo jueves con intervalos de confianza, y ya la subsiguiente clase vamos a estar trabajando para ir resolviendo distintos ejercicios. Preparen las dudas porque ahí ya es la última clase de este contenido directo, después avanzamos un poquito más. Nos vemos entonces el próximo jueves. Muchas gracias por la participación, por ver la clase. Nos vemos. Con 34 años de historia, la Universidad Católica Silva Enríquez ha abierto un camino al mañana de miles de jóvenes. Con el desafío de formar con valores, educar con calidad y atender a las urgencias del país. Con ese compromiso, la Universidad Católica Silva Enríquez ahora forma parte del Sistema Único de Admisión de las Universidades Tradicionales. Universidad Católica Silva Enríquez. Valores, calidad y vocación pública.